Mesopotamia. Está localizada en la región suroeste de Asia, entre los ríos Tigris y Éufrates. Aquí se rastrea el origen de la civilización humana. Su historia está marcada por muchos inventos importantes que revolucionaron el mundo, incluido el concepto del tiempo, las matemáticas, la rueda, los veleros, los mapas, la irrigación y la escritura cuneiforme. Mesopotamia también estaba caracterizada por una sucesión inconstante de cuerpos gobernantes, de áreas muy diversas. Además, las ciudades que se tomaban el control también se tornaban muy versátiles durante toda la historia de Mesopotamia. Enlil. Este es el dios de la tierra y el cielo. Su nombre proviene del origen sumerio, en el que En significa señor y Lil, cielo. Por ello, literalmente se configura como señor de la tormenta o señor del viento, hijo del dios del cielo An y de la diosa de la tierra Ki. Se le serían delegadas las facultades de sus padres. Este dios era un dios nacional y no local, como se podría observar en contraste con otros, teniendo su principal santuario en la ciudad de Nippur. Enlil, como dios universal, concedía habitualmente su favor a gobernantes locales para que ejercieran un gobierno nacional. Tal es el caso de Lugal-Zaggisi. Enlil con regularidad se titulaba como rey de los dioses junto con Anu, pero esto era raro, la existencia de dos reyes. Además, su papel no era tan decisivo, sino que gozaban con un privilegio ante los demás dioses, pues los consejos de Anu y Enlil eran tenidos en cuenta antes de la toma de decisiones de la Asamblea Divina, de la cual Enlil era el presidente. En una versión del mito de la creación, versión de por sí descartada por Frankfurt, por su condición pacifista, la cual genera duda, pues es improbable que la versión más antigua sea la más pacifista, porque Enlil era el dios de la tormenta, y los mitos mesopotámicos atribuyen a los dioses caracteres que, a pesar de su verosimilitud, expresan la naturaleza del elemento determinado en el que el dios se manifiesta. Por consiguiente, Enlil se presenta variable, impulsivo y apasionado. En este mito, el papel que jugó Enlil fue sustancial, puesto que, cuando Apsu y Tiamat, el agua dulce y el agua salada, se entremezclaron en el caos primigenio, se empezó desde los sedimentos en el horizonte a crearse el cielo, Anshar, y la tierra, Kishar. Pero estos no se habían separado. Entonces, al nacimiento de Enlil, este, con su viento tormentoso, ejecutó el acto de la creación separando el cielo y la tierra. Los decretos de Enlil marcaban la dirección de los acontecimientos, como si fuese aquel viento que maneja y dirige, que pone rumbo, pero también, por su carácter irascible, se manifestaba en la tormenta para imponer orden y hacer cumplir los decretos de la Asamblea Divina. Cabe resaltar que este, en un arranque de ira, envió el diluvio para destruir a la humanidad. Como se puede observar, sus métodos eran contundentes para aplicar el orden. Realeza como dignidad del rey. El concepto de la realeza desciende de un carácter divino, es decir, la realeza es divina. Como podemos notar, en otro mito de la creación encontramos una epopeya babilónica que narra cómo los dioses, amenazados por los poderes del caos, suplicaron a Marduk, uno de los más jóvenes y fuertes entre ellos, que fuera su jefe contra el ejército de Tiamat. Es así como desde esa divinidad se despliega la condición del rey. El rey en la tierra posee un título divino, pero sin este, ser divino, y puede en cualquier momento ser reemplazado por otro. Los reyes justificaban su elección desde el contacto divino, como el elegido y allegado de los dioses, al cual ellos le permitían reinar. En todo el devenir mesopotámico, podemos observar que era la elección divina y no el origen, aquello que justificaba la fuente de autoridad, brindándole legitimidad a un rey. Las razones que hacían a un dios elegir un rey eran sorprendentes por la contradicción en sí misma. Aquellas razones acudían al bienestar del pueblo, pero esto se contrasta en sí con los principios teológicos, puesto que los humanos eran creaciones de los dioses para ser siervos de estos. No indicaba ningún acto de simpatía, pero los dioses, en actitud misericordiosa,
Deseaban en esos casos que el pueblo tuviese un gobierno justo. Por lo tanto, los dioses habían decretado la justicia como norma de la sociedad. Hammurabi es más explícito. Declara ser llamado por Anu y Marduk para hacer aparecer la justicia en el país, para acabar con el mal y los pecadores, para impedir que los fuertes opriman a los débiles. La realeza de la ciudad estaba vinculada a la divinidad de dicha ciudad, que también actúa de acuerdo a la voluntad de la asamblea divina. En adición, un gobernante de una ciudad podía aspirar a ser el gobernante del país, obtener la hegemonía. Eso era lo que se veía en muchos casos, donde se comienza una intención de dominio de territorios por fuera de la misma ciudad de origen, justificándose en una elección divina. De tal manera, surge la pregunta, en un enfrentamiento por tierras entre distintos gobernantes, cada uno elegido por un dios con sus justificaciones, ¿quién verdaderamente tenía el favor de la asamblea divina? Siendo ese un conflicto entre sus divinos dueños, se resolvería con el resultado de la batalla entre los humanos, el ganador y el perdedor, por lo cual se asumía que el vencedor era quien dignamente poseía el favor de los dioses, mientras que el vencido estaba en un conflicto moral. Tras la muerte de un rey, en Mesopotamia, la legitimidad de uno nuevo provenía de la elección divina, no devenía de un origen real. Todo lo que podía decirse a favor de este sistema era lo siguiente: se podía pensar que los dioses, al asignar la hegemonía a una ciudad en particular, para empezar bajo un rey que ellos habían elegido y durar a lo largo de varias generaciones, habían tenido la intención de nombrar a los descendientes de ese rey para sucederle. Ese argumento no tenía ningún carácter determinante, y esto lo prueban los disturbios que ocurrían al principio de casi todos los reinados. En contraste con Egipto, allí la norma se presentaba inflexible, y un orden establecido comenzaba a funcionar a la muerte del faraón y le daba al país su próximo rey, mientras que en Mesopotamia cada sucesión era esencialmente una solución ad hoc. Cabe resaltar que, en los últimos gobiernos asirios, los reyes intentaban apaciguar dicha transición. El rey preguntaba a los dioses si deseaban que uno de sus hijos siguiera con el reinado. Cuando la respuesta era favorable, se instalaba el próximo rey, quien no necesariamente era el primogénito. Dentro de las funciones del rey estaba la gobernanza en general. Era el administrador de las tierras y delegaba unas funciones a otros funcionarios, pero también interpretaba lo sobrehumano, lo divino, dando cuentas a los dioses como cual vasallo que era de estos. Por lo tanto, el rey tenía diversas funciones en las que se destacaban tres obligaciones: la interpretación de la voluntad de los dioses, la representación de su pueblo ante los dioses y la administración del reino. Estas imágenes representan la organización de las ciudades sumerias a partir de la comunidad del templo, lo cual tiene unas implicaciones políticas sobre el trabajo en una sociedad tan compleja como lo es esta. La comunidad del templo. Esta es una organización sociopolítica que aparece en el periodo dinástico arcaico. Cada ciudad tenía varias comunidades del templo, algunas hasta 20 santuarios. Como ya hemos visto, la vida en Mesopotamia era regida por los designios divinos, por lo que el templo también se manifestaba bajo la soberanía divina, y allí todos los miembros eran iguales en devoción. Con respecto a la comunidad del templo, se puede hablar de un comunismo teocrático, es decir, los recursos y el trabajo se unían y se manejaban a la par. Allí las materias primas y los enseres eran suministrados por un almacén común. Todo esto estaba a cargo de aquellos que asumían el rol ejecutivo y por ende eran los administradores del dios. La tierra era dividida en tres partes. Una parte era provisionada para los mismos trabajadores de la tierra, aquellos que la cultivaban. Otra parte, aproximadamente un cuarto de la tierra, era para el dios, y aquello que se producía se guardaba en el templo. Todos los miembros de la comunidad tenían la obligación de cultivar la tierra y suministraban el mantenimiento de los diques y canales para asegurar el riego. Todos los integrantes de la comunidad, en primer lugar, cultivaban la tierra, pero si sabían un arte, también tenían que delegar una parte de esta como prenda para el templo y para el dios. Pero resulta interesante, puesto que también existía un cierto comercio privado. No solo trabajaban para la comunidad y el dios, sino que también sacaban un beneficio
de sus artes. Por último, la parte que sobra de la tierra era destinada al arrendamiento de particulares para su cultivo. Como manifiesta Frankfurt, nos damos cuenta de cómo vivía el pueblo alrededor del santuario, que dominaba las casas y que era el foco donde convergían las calles. Los almacenes rodeaban el patio interior y la plataforma del santuario. El edificio, situado a un lado del patio exterior, ubicado entre los dos muros del recinto, estaba probablemente ocupado por el sumo sacerdote, que dirigía los asuntos de la comunidad del templo, supervisaba personalmente la demarcación de las tierras y campos y también la adjudicación de los lotes, y asignaba las tareas particulares en la corvée de las tierras nigerinas y los canales. Las tierras nigerinas eran aquellas destinadas al dios. Las comunidades del templo en este periodo reflejan la idiosincrasia, además de marcar una estética clara, dirigida a la figura de los dioses y reflejando la organización de las ciudades en torno a las comunidades del templo. Se destaca la figura del dios como dueño y de los humanos como sus vasallos, y algunos como administradores, como el caso de los gobernantes, que se encargaban de delegar roles a cada comunidad individual del templo. Además, se encargaban de los asuntos del riego y del comercio. Este muchas veces sacaba ganancias de las tierras nigerinas para su propio beneficio.